Buenas tardes, habla Jessica Lynn Vieira de Horta del sexto A de Administración de Recursos Humanos. Les voy a presentar los temas de teoría de conjuntos y la probabilidad. Empezaremos con probabilidad. ¿Qué es? Es un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles, es decir, lo que puede suceder. Desde sus inicios, la probabilidad ha tenido el objetivo de buscar predecir un evento próximo, a veces con fundamentos lógicos y otras tantas usando las percepciones y el conocimiento empírico. Aplicaciones de la probabilidad. Economía. En los seguros se estudia la probabilidad de que una persona sufra un accidente, muera o enferme. Con base a ello se determina el costo y el beneficio de dicho seguro. Los economistas del gobierno estudian la probabilidad de crisis en el país y con ello determinan el monto de los impuestos, recortes del presupuesto y ahorros. Otro ejemplo es cuando un producto se lanza al mercado. Se hace un estudio estadístico para determinar qué tan probable será el éxito de su venta. En la medicina, se habla de cuánta probabilidad tiene un medicamento de generar alergia, reacciones secundarias en los pacientes. ¿Qué tan probable es que algunas personas sean inmunes a alguna enfermedad? ¿Qué tan probable es que un paciente no supere una operación quirúrgica? E incluso con base en estudios, se determina la probabilidad de que una persona pueda padecer algún tipo de enfermedad o tal vez los años de vida que pueda llegar a tener. Tecnología. Con base en pruebas se determina la probabilidad de que un auto se averíe mientras es conducido. De la misma forma, con fundamento en muestreo, se determina la probabilidad de que un televisor se descomponga una semana después de haber sido comprado. Enfoques de la probabilidad. Como bien sabemos, la probabilidad está basada en una serie de reglas, en las que se debe determinar si un evento puede ocurrir bajo teorías, estadística y cálculos. Existen tres enfoques para definir a la probabilidad. Probabilidad clásica, conocida también como probabilidad a priori, que significa antes de, afirma que no puede ocurrir dos o más eventos a la vez, y los resultados son equiprobables, es decir, que todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Probabilidad frecuencial, conocida como el enfoque a posteriori, que significa después de, primero se experimenta y con base en los resultados que se procede a determinar el valor numérico en una probabilidad. Matemáticamente, la probabilidad de que ocurra un evento A se denota como PA y es igual al cociente de la frecuencia n con la que ocurre A, entre el número de veces n que se repite en el experimento. Probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva solo refleja la percepción de quien la emite. Por ejemplo, es probable que esa chica salga conmigo porque soy guapo y popular. Voy a pasar estadística porque el profesor es buena onda. El valor de probabilidad bajo este enfoque es un juicio personal. Espacios muestrales y axiomas de la probabilidad. Para determinar la probabilidad de un suceso es necesario definir los posibles resultados al realizar un experimento. Esta tarea es propia del conteo, el uso de permutaciones, combinaciones de espacios muestrales para aplicar el enfoque clásico. Para ello resulta necesario definir experimento, proceso que se da como resultado en un conjunto de observaciones que pueden ser medibles o no. Evento o suceso, cada uno de los puntos muestrales o resultado del experimento. Experimento aleatorio, el resultado es azaroso. Se conocen los posibles resultados, pero no se pueden definirse con certeza. Evento o suceso compuesto, tipo de suceso que puede separarse en eventos más simples. Axiomas. La suma de probabilidades individuales de los eventos que compone el experimento es igual a 100 o bien a la unidad. Sea un experimento E del que se pueda dar un evento A, entonces la probabilidad de que ocurra A es mayor a 0 y menor que a 1. La probabilidad del espacio muestral es igual a 1. La probabilidad del complemento A es igual a 1 o menos la probabilidad de que ocurra A. Teoremas fundamentales de la probabilidad. Notación. Para los conjuntos se usan letras mayúsculas A, B, C, D, E. Los elementos pueden ser letras minúsculas o números. Deben estar separados por comas y encerrados en llaves.
A minúscula y A mayúscula se lee A pertenece al conjunto A. A minúscula y A mayúscula se lee A no pertenece al conjunto A. Formas de nombrar un conjunto. Por extensión o forma tabular. Consiste en escribir y enunciar todos los elementos. B. Por comprensión o forma constructiva. A partir de una propiedad, regla o característica común a los elementos del conjunto. Representación de conjuntos. Se utiliza el diagrama Venn-Euler. Aquí se presenta el rectángulo, región cerrada de espacio. Conjunto universo, la totalidad de lo que existe en el universo. Elementos del conjunto A, el círculo representa el conjunto A y el conjunto. Subconjuntos. Un conjunto cualquiera A es un subconjunto B si todos los elementos de A también son elementos del B, y se denota de la siguiente manera. Y se lee A está incluido, contenido o es subconjunto de B. Conjuntos universo y conjunto vacío. El conjunto universo es el que contiene a todos los elementos que se desean ordenar en conjuntos. Todos los conjuntos son subconjuntos del conjunto universo. El conjunto vacío A es aquel que carece de elemento alguno. Todos los conjuntos tienen como subconjunto al conjunto vacío. Operaciones con conjuntos unión. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, la unión de ellos es igual al conjunto de elementos que pertenecen al conjunto A como al conjunto B. Intersección. Sean A y B dos conjuntos, la operación intersección se define como el conjunto de elementos que pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. Complemento. Sea A un conjunto cualquiera, su complemento es el conjunto formado por los elementos que faltan en ese conjunto para hacer el conjunto universo. Diferencia simple. Sean A y B dos conjuntos, su diferencia simple se define de la siguiente forma. Diferencia simétrica. Sean A y B dos conjuntos, la diferencia simétrica de ellos es de la siguiente manera. Probabilidad condicional y regla del producto. Hay experimentos en los cuales se encuentra que la probabilidad de que ocurra un evento A se modifica por ocurrencia del otro evento B. Este evento modifica su probabilidad cuando ocurre el evento a estudiar. A este tipo de probabilidad se le conoce como probabilidad condicional, y a partir de ella se genera la regla del producto. Probabilidad condicional. Probabilidad condicional de que ocurra B dado que A ya ocurrió. Probabilidad condicional de que ocurra A dado que B ya ocurrió. Regla del producto. A partir de la probabilidad condicional es posible determinar la probabilidad de la intersección de dos eventos. Probabilidad total y teorema de Bayes. La interpretación más aceptada del teorema de Bayes es que su estructura permite el cálculo de probabilidades después de haber sido realizado un experimento, probabilidades a posteriori, basándose en el conocimiento de la ocurrencia de ciertos eventos que dependan del evento estudiado, es decir, se parte de las probabilidades conocidas antes de efectuar el experimento a priori, las cuales son efectuadas por las probabilidades propias del experimento, las que aparecen durante la ocurrencia del evento. Teorema de la probabilidad total. Sean los eventos A1, A2, etc., cuya unión es el espacio muestral, y sea B otro evento, entonces se representa de la siguiente forma la operación, o bien en notación de suma. Y teorema de Bayes, esta es la fórmula. Teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es una rama de la matemática cuyo objeto son los conjuntos. El primer estudio sobre el tema fue realizado por el matemático alemán Georg Cantor en el siglo XIX y más tarde formulada por Zermelo. El concepto de conjuntos es intuitivo y se podría definir como una agrupación bien definida de objetos no repetidos ni ordenados. Un conjunto está bien definido cuando puede afirmar si un determinado elemento pertenece o no al conjunto. En el siglo XIX, según Frege, los elementos de un conjunto se definían solo por
tal o cual propiedad. Actualmente la teoría de conjuntos está bien definida por el sistema ZFC. Sin embargo, sigue siendo célebre la definición del público Cantor. Se entiende por conjunto a la agrupación en un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o nuestro pensamiento. George Cantor. Y eso es todo. Gracias.